El Señor les bendiga, hermanos. Quiero darles saludos de la Iglesia Bautista de la Gracia Soberana en Aguacaliente de Ariciachi, en el estado de Chihuahua. Y quiero también darles las gracias por sus oraciones que han tenido para con nosotros y decirles que siempre oramos por ustedes, les recordamos como congregación, como iglesia y en lo personal. Han venido a ser para nosotros muy amados por una simple razón, que ustedes aman al Señor como nosotros por la obra que Él ha hecho por su pueblo. Quiero agradecer también al hermano Omar por la oportunidad que me da de compartir. No sé, yo creo que es la tercera vez ya que estamos por aquí y el hermano ha tenido la oportunidad de estar allá con nosotros también y siempre ha sido un tiempo hermoso el poder compartir juntos las experiencias que hemos tenido en el Señor. Quiero invitarles para que busquen la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos, los últimos versículos de este capítulo 3 de Primera de Pedro, empezando en el versículo 17 y leemos hasta el final del capítulo. Dice el versículo 17, Primera de Pedro 3:17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. He titulado este mensaje El ministerio de Cristo. Y en estos dos versículos tengo que reconocer, hermanos, y confesarles que es un pasaje un poco difícil, en el que ha traído controversia en algunos círculos religiosos. Pero cuando estuve enseñando acerca de la primera y segunda carta de Pedro, y tomando especial cuidado en ciertas palabras y frases que vemos aquí en el versículo 19, que es el que es un poquito más difícil de entender y que ha traído posiciones diferentes y encontradas entre algunos creyentes, grupos religiosos. Pedro, en este versículo 18 y 19, nos enseña 4 cosas. Voy a compartir solamente 2 por el tiempo. Pedro nos habla en el versículo 18 acerca de la muerte de Cristo. Nos habla en el versículo 19 acerca de la predicación a los espíritus encarcelados o espíritus en prisiones. Nos habla también del bautismo y al final habla de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver solamente los 2 primeros temas que Pedro trata acerca de la muerte de Cristo y de la predicación a los espíritus en prisión, a los espíritus encarcelados. Pero antes vamos a dirigirnos en oración para pedir la presencia de Dios, el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia
en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para darte gracias por la vida que nos das, porque nos concedes una vez más reunirnos como tus hijos, como tu pueblo, para adorarte. Rogamos, Señor, que te dignes estar con nosotros y entre nosotros, y también, Señor, en otros púlpitos, en otras iglesias donde tus hijos, tu pueblo se reúne para adorarte. Queremos pedirte, Señor, que nos ilumines con tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos des entendimiento de las cosas eternas, de las cosas espirituales que permanecen para siempre. Pero no solamente entendimiento, Señor, sino que nos des la fuerza y el poder para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Es interesante, hermanos, cuando estudiamos las cartas de Pedro, porque tenemos que recordar que Pedro era un hombre, un pescador, era un hombre rudo, era un hombre fuerte, ¿verdad?, físicamente hablando. Y pues quiero pensar que la vida entre los pescadores, y más cuando no son creyentes, pues los hace ser duros, ¿verdad?, en su manera de vivir diario. Y eso era Pedro antes de ser convertido, era un pescador. Cuando el Señor obra en su vida y Pedro escribe estas cartas, lo vemos mencionando palabras de afecto, palabras de cariño, palabras de amor, dirigiéndose tratando de consolar a los que están sufriendo, porque en los versículos anteriores Pedro está tratando de consolar a los creyentes que están sufriendo. Nadie pudiera pensar o imaginarse que un hombre como Pedro, en su manera de vivir anterior, pudiera expresarse, ¿verdad?, con tanto afecto, con tanto amor, con tanto cariño, al dirigirse a los creyentes, al pueblo de Dios. Pero esto, como creyentes, no debe extrañarnos, ¿verdad?, porque ahora somos nuevas criaturas. Muchos de nosotros vivimos una vida similar o parecida a la de Pedro, ¿verdad? Nuestra vida en el mundo pues estaba lleno de maldades y cosas, que hablando puras groserías, maldiciones, mentiras, engaños, blasfemias y cuanta cosa, ¿verdad? Y Dios ha cambiado nuestra vida. Ya podemos dirigirnos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, con afecto, con cariño, de tal manera que puede notarse el cambio que Dios hace en la vida de una persona. Pues este es Pedro, que está ahora hablándonos de esa manera, del amor de Dios, del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a su pueblo. Entonces vamos a ver estos dos versículos y aprender algo acerca de la muerte de Cristo y su predicación a los espíritus encarcelados. En la primera parte del versículo 18 nos habla de la obra redentora de Cristo a través de sus sufrimientos. Y ya que en los versículos anteriores nos habla del sufrimiento del creyente por hacer el bien, ¿verdad? Leímos en el versículo 17, dice: es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿verdad? Pedro en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores recomienda a los siervos que soporten el trato de sus amos, ¿verdad? Que sufran así como Cristo sufrió. Mi hermano, yo creo que el sufrimiento del creyente es lo que nos hace más semejantes a Cristo, ¿verdad? El amor que nosotros podamos tener hacia nuestros semejantes y aún hacia nuestros enemigos no se puede comparar con el amor que Dios ha mostrado por nosotros en Cristo su Hijo. Sin embargo, si en algo pudiéramos acercarnos un poquito a Cristo, a ser semejantes a Él, sería en sus sufrimientos, ¿verdad? Porque
Este mundo ha odiado a Cristo, ha odiado a Dios y a sus seguidores, que los ha perseguido y los ha martirizado y dado muerte a través de las edades y a través de los siglos, ¿verdad? Y cuando ustedes leen el libro de los mártires de Fox, pueden ver los tormentos tan tremendos que causaban a los creyentes, que aún así, estando en la hoguera o en el potro, en el tormento, ellos alababan a Dios y glorificaban al Señor. Pero aún con todos los sufrimientos que los cristianos en el mundo podamos tener, ni aún todos los sufrimientos juntos podían compararse con los padecimientos y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, Cristo murió, en el versículo 18. Cristo, bueno, la versión mía dice, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, pero eso, padeció, es un sinónimo de sufrir, de morir, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla del Evangelio, en el versículo 3 dice, porque yo les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando analizamos los sufrimientos de Cristo en el Getsemaní, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, y si nos vamos un poquito atrás, unos días antes, podemos ver el falso juicio que los líderes religiosos y los líderes políticos hicieron contra Cristo. Vemos que ya ellos ya habían determinado darle muerte. El juicio fue solamente ahí una apariencia de justicia, pero había algo más allá de darle muerte. Porque si eso fuera así, solamente el darle muerte a Cristo, pues ya que le hubieran matado y ya, se acabó. Eso era lo que querían. Pero más bien lo que tenían era un odio tal y rencor que querían infligirle dolor, sufrimiento, vergüenza, ¿verdad? Porque vemos todo lo que él padeció en el camino al Calvario y en la cruz del Calvario. ¿Qué necesidad había de que le pusieran una corona de espinas y sangrara, de que le escupieran en el rostro, que le abofetearan, que le traspasaran con la espada, que le injuriaran, ¿verdad? Diciendo, si eres el Cristo, sálvate? No era simplemente la muerte lo que querían de él, era infligirle dolor y sufrimiento. Y lo mismo sucede con su pueblo, ¿verdad? La gente no se conforma con gritar a los creyentes, hermanitos, aleluyas, sino que tratan de hacerle a usted el mayor daño posible. Entonces nuestro Señor Jesucristo murió, padeció, sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El sufrir de esta manera nos hace más semejantes a Cristo, y aunque algunas versiones dicen que Cristo padeció por los pecados de su pueblo, otras versiones dicen que Cristo murió por los pecados de su pueblo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:3, el justo por los injustos. De igual manera, en 2 Corintios 5:21, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario con las demandas de la justicia divina, pagando nuestra culpa y ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado de su pueblo. Hebreos 9:27 dice, para quitar los pecados de muchos. Recordemos que su muerte fue una muerte sustitutiva. Él tomó el lugar nuestro, pagando así el precio del pecado, que es la muerte, y cumplir con los requerimientos de la justicia divina que ningún hombre puede o podrá cumplir jamás, ¿verdad? Solamente alguien perfecto y santo como nuestro Señor Jesucristo, y ese es el único sacrificio que Dios el Padre aceptó por la paga del pecado
de su pueblo. La palabra entrada o acceso da a entender, el resultado de la muerte, el resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el de permitirnos como creyentes entrar a la presencia de Dios a través del camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su carne. Ahora podemos venir directamente al Padre en oración, en adoración, en agradecimiento, porque eso fue lo que cumplió en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, rompiendo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ya no nada más el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, sino que ahora todo aquel creyente que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe puede venir a la presencia divina en cualquier lugar y a cualquier lugar y poder clamar: Abba, Padre, Papito, Padre nuestro. Por eso oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos inclinar nuestra rodilla, podemos ir manejando, podemos ir caminando, estar en cualquier lugar y alzar nuestra voz a Dios en oración, en agradecimiento, en súplica. Hemos sido aceptados en el amado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La última parte del versículo 18 nos dice que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La palabra carne o cuerpo significa o da a entender la vida terrenal de Cristo. Y la palabra espíritu tiene que ver con el área espiritual, con la existencia de Cristo después de su resurrección. Recordemos, hermanos, que en Él estaban las dos naturalezas. Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, cuando dice que fue muerto en la carne y vivificado en espíritu, entendemos, hermanos, que al morir en la cruz del Calvario, estaba muriendo en la carne, en su vida terrenal como hombre, ¿verdad? Eso debe estar muy claro en nuestras mentes, porque algunas sectas que no entienden la diferencia entre la naturaleza, la esencia de Cristo en su naturaleza humana y su naturaleza divina, nos cuestionan como creyentes. Dicen: entonces, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es hombre? Sí. Entonces, ¿qué dicen? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió Dios? Y si usted no está bien preparado, pues se va a confundir, ¿verdad? Algunos grupos utilizan esos argumentos, pero podemos ver en las Escrituras de principio a fin cómo en Él estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso Pablo nos recuerda ese aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo podemos ver y destacar la referencia que se hace a la obra del Espíritu Santo, ya que la resurrección de Cristo se atribuye a la obra del Dios Trino, pues Jesucristo declaró que Él tenía el poder para poner su vida y Él tenía el poder para volverla a tomar. En San Juan capítulo 10, versículo 18, ¿verdad? Nadie me quita la vida, dice, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, la resurrección en un sentido se atribuye a Él mismo, pero Pablo enseña que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos en Romanos 6:4 y Gálatas 1:1. Entonces podemos entender que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, en Romanos 8:11, se dice que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usamos las frases, podemos decir que fue levantado por el poder del Padre, ¿verdad? No estamos cayendo en un error, no estamos contradiciendo, no estamos diciendo que
que la Biblia tiene errores, porque en otra parte dice que fue levantado por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno solo. Por eso dice Pedro que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí ya empieza un poquito más la dificultad, hermanos, porque algunas versiones, si se fijan ustedes, cuando dice que fue vivificado en espíritu está en minúscula. Entonces quiere decir que la vida espiritual de Cristo, Él resucitó como un espíritu, ya no, cuando Él resucitó, ya la naturaleza humana ya no estaba en Él, Él era un espíritu, después de haber resucitado. Algunas otras versiones ponen espíritu con mayúscula para enfatizar o dar a entender que Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu. Cualquiera que sea la versión, como esté, con minúscula o con mayúscula, están correctas, porque podemos entender, como dije ahorita, que Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y al resucitar, su naturaleza humana terminó. De ahí en adelante vemos a un Jesucristo resucitado, espiritualmente hablando, su vida espiritual. Menciono esto, hermanos, porque el versículo 19 empieza con una frase diciendo en el cual, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere en el cual? La frase anterior es la que nos tendríamos que ir a la frase anterior para entender el versículo 19, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí es donde a veces empieza la controversia y diferentes posiciones en que algunos piensan que Jesucristo, después de haber resucitado, descendió al infierno a predicar a los espíritus encarcelados que estaban ahí. Esa postura tienen algunos creyentes también, debo confesarles que tiempo atrás yo pensaba de la misma manera. Pero vamos a fijarnos, vamos a poner mucha atención en ciertas palabras y frases que nos van a ayudar a entender. Ahora no creo que Cristo descendió a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados o en prisión, como Pedro lo presenta aquí. Si se fijan ustedes, pongan mucha atención en el versículo 19 y el versículo 22. Cuando está hablando aquí en el 19, diciendo Pedro que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice fue y predicó. Vamos a tomar un poquito de tiempo en esa frase y luego vamos a concentrarnos un poquito en la palabra predicar. El versículo 22, cuando habla de la ascensión de Cristo, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjense, en el versículo 22, Pedro es muy específico, muy claro. Dice que subió al cielo. ¿Sí dice así sus versiones? Dice, quien habiendo subido al cielo. Ahora, vamos al versículo 19. En el versículo 19 no dice en ninguna parte que descendió. Simplemente dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Se equivocaría Pedro? Podemos escribirle y decir, Pedro, aquí te faltó una palabra. Acá estás diciendo que ascendió, que subió al cielo, y acá se te pasó, se te olvidó decir que descendió a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Ustedes creen que Pedro se equivocó? No. Pedro, inspirado por Dios,
ahorita vamos a aclarar eso. Sí queda claro, hermanos, que dice que no descendió, no dice que que descendió. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos por un momento a pensar en la palabra predicó. Normalmente, cuando los que sostienen que Cristo descendió al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, piensan que fue a predicarles un mensaje evangelístico para que se arrepintieran. Esa es la idea que hay en la mente de la gente. Pero ahorita vamos a ver 2, 3 cositas que van a aclarar esto. Pero voy a empezar con esto. La palabra predicar no siempre significa traer un mensaje evangelístico. Podemos predicar acerca de otros temas, ¿verdad? De la adoración, de la comunión, de la victoria en Cristo, de la condición del creyente en el cielo. Hay miles de temas que podemos predicar, ¿verdad? El hermano está predicando en los salmos, y los salmos tienen muchos temas, ¿verdad? No está predicando, el hermano cuando predica, no predica cada domingo un mensaje evangelístico para que la gente se salve, ¿verdad? Hay diferentes tópicos, diferentes temas. A veces tenemos que ver la condición de la iglesia, de los hermanos, y nos enfocamos en un tema, ¿verdad? Entonces, cuando dice Pedro que fue y predicó, ahora la palabra predicar, podemos usar otro sinónimo como anunciar, proclamar, ¿verdad? Pero igual, cuando ahorita que están grabando los mensajes para que la gente los escuche en sus casas por el internet o en otros lugares, seguramente hay personas que están escuchando los mensajes cada domingo y este mensaje en lugares donde yo nunca he ido, donde el hermano Omar nunca ha ido a predicar. Sin embargo, a través de estos medios de comunicación, estamos alcanzando, estamos yendo hasta esos lugares, aquí mismo en Querétaro, en alguna colonia donde nunca han ido, o algún pueblo aquí alrededor, o podemos hablar de un pueblo alejado de aquí de nuestra república. Inclusive podemos pensar en algún lugar fuera de nuestro país, donde nunca hemos ido a predicar. Sin embargo, a través de estos medios estamos yendo a predicar. Pedro, hermanos, en el final del versículo 18 nos habla que Cristo, en el versículo 22 nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, desde ahí, desde los cielos, nosotros entendemos que está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Él está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, intercediendo por nosotros. Desde ahí, desde el cielo, desde el trono de gracia. Pues desde ahí, hermanos, Él está proclamando su victoria sobre los espíritus encarcelados a los cuales Pedro se refiere. Esa es mi interpretación, mi entendimiento. Probablemente esté equivocado, no sé, a lo mejor no estoy entendiendo bien ¿cómo se dice? ¿No? La sintaxis o la gramática del pasaje, pero viéndolo sin meternos en muchos escollos, así como está, poniéndole la atención debida, pidiendo la dirección de Dios, bueno, pues podemos entender un poquito más, ¿verdad? Y con lo que vamos a ver ahorita enseguida, podemos concluir
que Cristo no descendió a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. Déjenme ver dónde voy. Ok. Versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas... Voy a mencionar así rápidamente que Pedro hace alusión a los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Vino el diluvio, vino Dios, Noé halló gracia delante de Dios, le dio instrucciones de que construyera el arca y solamente dice la Biblia 8 personas se salvaron, que fue la familia de Noé. Todo lo demás, toda especie de vida humana, animal y aves y plantas, todo murió por causa del pecado. El pecado fue tal que Dios ya no pudo soportar y vino el diluvio. Pedro hace alusión a los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el versículo 19 parece que está diciendo que Cristo, después de resucitar, descendió al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Después de su resurrección y Cristo ser vivificado en el Espíritu o por el Espíritu, fue y predicó a los espíritus después de haber resucitado. Noten ustedes que nunca dice que descendió. Bueno, ya vimos esto. Dice, dije unas cosas que tenía aquí escritas y ahora tengo que buscar dónde voy. Así que podemos entender que desde el cielo, a la diestra de Dios el Padre, Cristo predicó o proclamó la victoria sobre sus adversarios y no un mensaje evangelístico a los espíritus desobedientes. Esto sería contradecir las Escrituras, porque en ninguna parte se enseña de una segunda oportunidad después de la muerte. Este sería otro argumento, ¿verdad?, para sostener que Cristo no fue a predicar al infierno a estos espíritus, no fue a predicar un mensaje evangelístico de salvación, porque ya su condición ya era eterna, ¿verdad? Después de la muerte ya no hay otra oportunidad, no tendría ningún propósito ir y predicarles un mensaje evangelístico. Simple y sencillamente, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y desde ahí proclama su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y declarando la condición en la que se encontraban ya estos espíritus. Otra cosa que nos ayuda a pensar en eso es que Pedro utiliza la palabra espíritus, ¿verdad? Espíritus desobedientes. No se está refiriendo a los espíritus de personas que desobedecieron. Se está refiriendo a espíritus desobedientes que fueron lanzados a la oscuridad, a las prisiones eternas, hermano. Y esto nos lleva a pensar en el principio, cuando Satanás se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios y fue lanzado al infierno, pero él arrastró con él a otros ángeles que fueron destinados a las prisiones eternas, solamente esperando el día del juicio. Están reservados para el día final, para el día del juicio. Está hablando de espíritus, y cuando habla de espíritus se refiere a ya sea ángeles o demonios, ¿verdad? No se refiere a espíritus de las personas. Pedro no está hablando de los espíritus o las almas de las personas que desobedecieron. Está hablando de espíritus que desobedecieron y recibieron el juicio de Dios, el castigo, y fueron lanzados a las oscuridades para estar en prisiones, encarcelados, solamente en espera del día del juicio final. Estas palabras, cuando las analizamos de esa manera, nos ayudan a entender más este pasaje que
que yo reconozco es difícil, ¿verdad?, de entender, pero con la ayuda de Dios podemos tener luz suficiente, ¿verdad?, para entender que Cristo no descendió a los infiernos. Pedro habla de los espíritus encarcelados refiriéndose a aquellos que desobedecieron y ahora están encerrados o guardados en prisiones. Lo vuelve a mencionar, 2 de Pedro 2:4. Vean por favor, voy a leer rápidamente. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten, aquí está haciendo referencia a los ángeles que cayeron cuando Satanás se rebeló contra Dios. Estos ya no tienen una segunda oportunidad. Fueron arrojados al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad y solamente están esperando el día del juicio, el día final, cuando se dicte la sentencia final. Judas, versículo 6, aquí adelantito. Judas, versículo 6, hace referencia a lo mismo, a los ángeles que pecaron. Judas, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, no habría ninguna razón por la cual Cristo descendiera al infierno a predicarles, yo no creo que eso fue lo que sucedió. Debemos notar también que Pedro habla de los espíritus que desobedecieron. No dice que los espíritus de los hombres que desobedecieron. Así que podemos decir que Pedro se refiere a seres sobrenaturales, espíritus, ya sea ángeles o demonios, porque si Pedro se hubiera referido a espíritus de los hombres, aún así estos caerían en la categoría de aquellos que cometieron el pecado imperdonable, por el cual, dice Cristo, no debemos pedir y no debemos rogar. Aún cuando Pedro se refiriera a espíritus de hombres que desobedecieron y que se rebelaron contra Dios, podemos pensar que por el juicio, la sentencia que vino sobre ellos, podemos pensar que cometieron el pecado imperdonable. Entonces, de una manera o de otra, estos espíritus ya no tenían una segunda oportunidad, ya sea que fueran espíritus de hombres o ya sea que fueran espíritus, ya sean ángeles o demoníacos. Cuando se refiere a la paciencia de Dios, es al tiempo que Dios los soportó mientras se construía el arca, antes de ejecutar la sentencia o el juicio sobre la raza humana. Algo que debemos notar es la maldad de los hombres, de las personas contemporáneas de Noé, y podemos pensar que estaban bajo el dominio y control de espíritus demoníacos que obraban en abierta rebelión contra Dios, al igual que lo que sucedió con Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Aquí voy a hacer un paréntesis a ver si no me meto en problemas o los confundo más. Si alguien tiene, después del servicio, tiene alguna duda, alguna pregunta, acérquense al hermano Omar y él les va a explicar para que no haya ninguna duda, ningún problema. ¿De acuerdo? Ok. Cuando digo que el tiempo de los contemporáneos de Noé, la raza humana estaba bajo el dominio y el control de espíritus demoníacos. Yo no soy muy dado crecí siempre en una iglesia bautista muy conservadora y nunca se hablaba en el sentido de como otras denominaciones hablaban, de
pero era un extremo, ¿verdad? No se hablaba mucho de espíritus o demoníacos, era donde nosotros estábamos. Y el otro extremo era algunos grupos cristianos que hacían mucho énfasis en eso, ¿verdad? Todo era espíritus malignos. Entonces ellos echaban fuera demonios y sacaban uno y metían 7, o sabrá Dios. Pero me refiero, lo que quiero decir, mi punto es hermanos. Dice Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, quisiera que trataran por un momento de imaginarse, no en alienígenas, no, vamos a hablar de espíritus malignos. Hay un mundo espiritual, hermanos. Hay un mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos. Hay ángeles alrededor nuestro que no los vemos, como en los días de Elías, ¿recuerdan? De Eliseo. ¿Quién era, hermano? Me confundo. De repente confundo a Pedro y a Pablo y a Elías y Eliseo. Eliseo, cuando el criado no podía ver que alrededor de ellos había un ejército de ángeles, hasta que Dios le abrió los ojos y pudo ver que había un ejército de ángeles. Entonces, Satanás no es omnipotente como nuestro Dios, pero tiene muchos diablillos. No es omnisciente como Dios, pero tiene muchos diablillos que andan, Ya vemos en las caricaturas a veces un diablillo aquí diciéndole, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Al gato que se comía a Piolín. Y luego acá uno bueno que decía, escúpelo, escúpelo, escúpelo. Pero hermano, la realidad es que hay un mundo espiritual. Tenemos lucha contra, no solamente contra la carne, pero contra huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando Pedro nos presenta, cuando la Escritura en general, porque podemos ir a Génesis 6, donde empieza el juicio de Dios sobre la gente contemporánea de Noé. Nadie se convirtió, hermanos. 120 años predicó Noé. Día tras día, día tras día. Nadie se convirtió. La gente estaba bajo el dominio y el control de espíritus demoníacos. Tenían los ojos cerrados, cegados, el entendimiento, el corazón endurecido. Quizás los primeros días cuando Noé les dijo que este mundo iba a ser destruido por agua. A lo mejor le empezaron a los primeros días a poner cuidado. Cuando lo vieron construir el arca, lo vieron. A lo mejor sí es cierto. Pero pasaron 10 años y dijeron, este está loco. Entonces no va a pasar nada. Pasaron 20, 30, 40, 50, 100 años. 120 años. Nadie. Vino el diluvio, ustedes conocen la historia. Nadie se convirtió. Todos murieron. Toda la raza humana. Todo animal, ave y planta. Ahora, vamos a Sodoma y Gomorra. Pasó exactamente lo mismo. Solamente el justo Lot. Todos los demás estaban dando rienda suelta a los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Querían tener relaciones con los ángeles. Ya no se conformaban entre ellos mismos, los sodomitas. ¿Por qué cayeron en esa condición? Porque estaban bajo el dominio de espíritus malignos. Ahora, algunos creyentes lo agarran eso como, no, es que el diablo me tentó. ¿Cuál diablo? Pues sí. Nadie te obligó a hacerlo. Tú
querías hacerlo y lo hiciste. Siempre ayudado por el enemigo. Somos arrastrados. La gente que no conoce a Cristo, pues es un instrumento en las manos del enemigo para cometer toda clase de maldades y delitos. Entonces, cuando Pedro dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, y cuando hace referencia a los días de Noé, está hablando, en mi entendimiento, de espíritus demoníacos. Claro, había gente, está refiriéndose a personas, pero que estaban siendo controlados o influidos por espíritus perversos. Este tiempo puede considerarse como la época en la historia de la humanidad en que pareciera que la raza humana estaba controlada por espíritus rebeldes, con la excepción de Noé y su familia. Como cuando dice la Biblia que al final de los tiempos Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Vean 2 de Tesalonicenses 2 y con esto terminamos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2 está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así, y luego vamos hasta el versículo 8. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, hermanos, estos son argumentos para pensar que los contemporáneos de Noé, los contemporáneos de Lot, estaban influenciados bajo el control y dominio de espíritus demoníacos. Como en el tiempo, en el final de los tiempos, Dios enviará un espíritu de engaño y de mentira, de engaño, para que crean a la mentira. Aun cuando vean ya los acontecimientos sucediendo, la gente no creerá. Que el Señor les bendiga. Espero no haberles confundido. No se muevan de sus asientos. Ahorita vamos a continuar con la segunda parte del estudio. Gracias, hermano. Aquí con el hermano David. Él les va a explicar lo que dijo el hermano. Cualquier duda, por favor, hasta el final. No se queden algunos. Gracias a Dios, hermano, por el mensaje que nos trae nuestro hermano Andrés Gradis, nuestro pastor allá de Chihuahua. Igual, hermano, saludos allá a la iglesia, ahora que los estén por allá en su tierra, ¿verdad? Y pues vamos a llevar un pequeño tema por los tiempos que tenemos ahorita. Tenemos algo de tiempo para tocar un tema pequeño, en el cual vamos a posicionarnos ahí en Juan 3. Juan 3, hermanos, por favor. Juan 3, versículo, vamos a dar lectura del 22 al 36. Un tema aparte de lo que el hermano Andrés Gabriel nos trajo, ¿verdad? Donde hay que meditar, hay que estudiar lo que nos comenta con respecto a esos espíritus encarcelados, ¿sí?
de alguna forma llegamos a pensar que todo aquel que está sin Cristo está encarcelado en sus delitos, en sus pecados, en sus pasiones, ¿verdad? Entonces son infinidad de gente que está haciendo caso más a las cosas de la carne que a lo espiritual, ¿verdad? Entonces vamos por favor allí a Juan, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para Dios me ayude a tocar este pequeño tema de Juan 3:30. Pues vamos a orarnos, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor Dios nuestro, agradecidos contigo, Padre, por este mensaje que hemos recibido, rogándote que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de nosotros y seamos diligentes en el estudio que tenemos día con día, teniendo la discernimiento, Señor, que tú das a través del Espíritu para que conozcamos estas verdades, las cuales, Señor, han confundido a varios, a muchas iglesias, pseudoiglesias, Señor, que se dicen de ti. Rogándote, Dios, que tú les des el entendimiento a ellas y a nosotros nos ayudes a seguir conociendo la verdad, Señor. Así te rogamos ahora para ese segundo pequeño prédica, Señor, donde hablaremos de que es necesario que tú crezcas, Señor. Y vamos a ver el ejemplo de Juan, Señor, Juan el Bautista, rogándote que tu Espíritu sea conmigo como expositor y con mis hermanos que van a escuchar, Señor. Padre, pues tu bendición sea sobre nosotros, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos ahí a Juan 3:30, ¿sí? Y antes vamos a leerlo, vamos a ver desde el versículo 22, por favor. Ahí dice versículo 22 al 36, vamos a dar lectura. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dice testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, ¿verdad? Y el título que vamos a tomar es ese último versículo, el 30, donde Juan Bautista dice y hace la declaración, dice, es necesario que él crezca, ¿sí? Pero que yo mengue. E incluso, hermanos, hemos entonado muchas veces este canto, a lo mejor aquí en la iglesia, en otros lugares lo hemos escuchado, ¿sí? Dando el énfasis de que él debe de crecer en nuestras vidas, dando el entendimiento de que debe de haber ese crecimiento en nuestras vidas de santidad, de comunión, de consagración a Dios, ¿verdad? Y está en lo cierto, ¿eh? Como lo vemos y como lo hemos entonado, ¿verdad? Más quiero hacer algunas anotaciones que con ayuda de Dios me nacieron y las quiero poner rápidamente para no llevar mucho tiempo, ¿sí? Y comenzamos comentando diciendo que en esta lectura observamos la predicación de Juan el Bautista, en la cual el título que leemos es El amigo del esposo, ¿verdad? Así comienza en el versículo 22, dice que es el amigo del esposo, haciendo referencia que el amigo es Juan el Bautista, el esposo es Jesucristo, ¿sí? Y la esposa es la iglesia, la comprada, ¿verdad? La iglesia que estaba reservada desde antes de la fundación del mundo y que vemos que hasta el día de hoy se sigue sumando gente salvada por la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, al igual también vamos a observar en esa sección del 22 al 36 que ya leímos,
que constituye el último testimonio de Juan el Bautista acerca del ministerio de Cristo, ¿sí? Es lo último que Juan el Bautista nos expone aquí acerca del Mesías, que él sería, que por él vendría la salvación, ¿sí? Y vemos también en esa sección que cuando Juan el Bautista ve el ministerio de Jesús, que lo palpa cuando viene a él por ser bautizado por él, que el Espíritu Santo posa a través de una paloma, como lo leemos más atrás, no lo leímos, pero lo hemos leído, ¿sí? Podemos ver que aquí ocupa él la preeminencia a la cual fue llamado, ¿sí? Él vino, dice, primero a predicar, arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Eso es lo que viene a predicar Juan el Bautista. Y comienza en esta lectura que vamos a ver a darle a tener su lugar al cual fue llamado, ¿no? Darle la gloria, la honra a Cristo, ¿sí? Y vemos cómo es que él empieza a ocupar su preeminencia, que fue menguar. Y ese es el mensaje que prácticamente me fue llamado, y quiero comentarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos ver en la vida de Juan el Bautista es el ejemplo que nos da en el hecho de que él, siendo quien era, que predicaba, que las personas se acercaban a él para ser bautizados, él no tomó por hecho el decir que él era el paladín. Al contrario, vemos el ejemplo que nos pone diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, y señala a Cristo, empieza a tener a menguar, ¿sí? Uno de los sinónimos que es menguar es declinar, ¿sí? O reducir, sabiendo que ahora Cristo Jesús tenía que ser exaltado, su ministerio tenía que ser el medio por el cual podemos tener la salvación, ¿sí? Entonces esto causó en la vida de los discípulos de Juan, hermanos, si ustedes leen más, lo pueden leer en sus casas, pueden ver que causó un poco y estuvo nubloso para ellos el ministerio de Jesús, pues ellos llegaron a pensar que Jesús sería competencia de Juan al comenzar a bautizar, ya que ambos estaban simultáneamente bautizando, Jesús cerca de Jericó y Juan en Enón. A poca distancia estaban ambos en sus ministerios bautizando, de tal forma que los discípulos de Juan se sintieron incómodos por el hecho de que muchos se agolpaban para acudir a Jesús, como antes lo habían hecho con Juan el Bautista. Ellos miraban que ahora la gente iba con Jesús, ¿sí? ¿Y por quién querían ser bautizados? Por Jesús, ¿verdad? Y de esa forma estos discípulos, dice de tal manera que cuando sus discípulos le dijeron en el versículo 26 que ya leímos, le dicen: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, dice, bautiza y todos vienen a él, ¿verdad? Entonces fue necesario que Juan el Bautista le respondiera adelantito, como acabamos también de leer. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo, ¿sí? Y hacía la referencia, viene del cielo. Y es lo que vamos a ver, algunos argumentos aquí que pone ahorita adelante Juan el Bautista, señalando la grandeza, que Cristo es el Mesías, que viene del cielo, que solamente por él, ¿verdad?, podemos tener esa salvación. Entonces ellos no comprendían que su líder, por así llamar a Juan el Bautista, era aquel que la Escritura menciona en Isaías 43, capítulos muy atrás del Antiguo Testamento. Ellos no entendían que Juan el Bautista era que decía: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿verdad? Ellos no entendían esto, tanto sí que fue necesario que Juan el Bautista les dijera en el versículo 28 que acabamos de leer, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Observemos que él hace la aclaración que Jesús era el Mesías prometido por el cual vendría la salvación, y lejos de sentir celos por los hechos que estaban ocurriendo en ese momento, de que bautizaban y iban a él, Juan les dice en el versículo 29, así pues, mi gozo está cumplido, ¿verdad?
Para él, para este Juan el Bautista, el ver que en Jesús se cumplían todos los requisitos de Mesías, fue como descansar de su arduo trabajo para el que había sido creado, para el que había sido puesto en la tierra, ¿sí? Él, al ver el poder de ver descender que en Jesús venía el Espíritu, ¿sí? Él descansó, dijo, Él es, ¿sí? Ya, y podemos notar, hermanos, como ya en una ocasión nos lo habían comentado aquí desde el púlpito, podemos notar que fue el único, ¿sí?, profeta que se le concedió ver el Mesías. A ningún otro profeta del Antiguo Testamento se le dio tan grande y oportuna bendición de conocer al Mesías como a él. Él sabía de él, fue antes de él, viene Cristo y lo ve. Entonces, para los que muchos en el Antiguo Testamento tenían ¿cómo se puede decir? La esperanza de que iban a ver a Cristo, a él se le concedía, ¿verdad? A él se le concedía esta grande bendición, que para nosotros también la esperanza ahora está puesta en Cristo, que ya vino, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ¿sí?, vemos cómo el grande gozo y oportunidad que Juan el Bautista tuvo, comenzó él a tener esa preeminencia, como decíamos, de menguar. Entonces podemos ver, vamos a ver unas secciones aquí, 3 divisiones, hermanos, del versículo 25 al 36, que resalta la importancia que ocurría en relación con el ministerio de Jesús y el de Juan. Ambos ministerios, ¿sí?, en un mismo momento, ¿sí? Y vemos 3 divisiones que quiero yo aquí comentar, resaltar, ¿sí? La primera división del versículo 25 al 29 dice: en esta primera división, Juan el Bautista constituye el fin de la era antigua, ¿sí? Todas las cosas, donde todas las ceremonias, ritos que el pueblo de Israel practicaba, estaban siendo abolidas y dejarían de ser practicadas con la llegada de Cristo. Esto es la primera división que vemos, y nada más lo comento rápido para no meternos mucho allí, ¿verdad? Porque no lo voy a saber explicar a lo mejor al 100%, pero hay que seguirlo leyendo. En segunda sección que vemos en el versículo 30, ¿sí?, observamos la transición al ministerio de Jesús, Cristo como el Cordero que quita el pecado, el cual debía crecer su ministerio, ¿sí? Esta segunda sección la vemos en este capítulo 30. La tercera división, que vamos a ver es del 31 al 36, donde nos habla el ministerio de Jesús como el principio de la nueva era, en la cual se abre la esperanza de salvación a toda lengua y nación. Ante estos hechos, Juan el Bautista, más que sentir celos al ver que muchos iban a él para ser bautizados, se condujo fiel y humilde ante la superioridad de la persona y el ministerio de Jesús. En ningún momento Juan el Bautista dijo: esto es mío. Como hoy en día vemos en muchas iglesias, ¿sí?, que se creen el centro, el pilar de las iglesias, ¿sí?, se andan peleando incluso por el terreno en algunas iglesias, creyendo que lo que se hay allí es de ellos. Aquí vemos a Juan el Bautista, que está en su juicio cabal, ¿sí?, sabiendo que la superioridad de Cristo es por encima de él. Y quiero que observemos, hermanos, ahí vamos a meter un poquito a las declaraciones que Juan el Bautista hace del versículo 31 al 36. Lo vamos a leer, dice: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, él se atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, ¿lo leí bien? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La primera argumento o primera razón que el apóstol, que Juan nos expone aquí, en el versículo 31 comienza diciendo que el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. La primera cosa y razón que da y señala de esta forma, así enfáticamente dice que su origen de Cristo es celestial. Amén. Simplemente por este punto, hermanos, si no existiera otras 4 razones, con este punto debemos de entender que el que viene del cielo, donde viene la salvación, con este argumento tenemos para decir Cristo es mayor que cualquiera. Cristo es mayor que Juan, Cristo es mayor que cualquiera que haya venido a este mundo. ¿Sí? Y lo vuelvo a comentar, si no hubiera más que esta razón, es más que suficiente para reconocer su superioridad de Cristo en la vida de todos los que han venido a este mundo, incluyendo, como dice él, de él mismo, de Juan el Bautista. El segundo argumento que nos da, dice, y sigue avanzando él, dice, en el versículo 32, que ya lo leímos, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, ¿sí? Esta segunda razón que nos da y nos enfatiza, dice, Cristo conocía lo verdadero por experiencia propia y de primera mano, ¿sí? Si leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo es que nos empieza hablando de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban antes de que el mundo fuera creado por ellos, y a eso hace alusión en el versículo 32, ¿sí? Nos lleva a que observemos que Él es desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y es un segundo argumento que nos pone aquí en el versículo 32, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, hablando también del proyecto de salvación que vendría para nuestros tiempos aún, ¿sí? Cristo sabía de él, entendía, Él era el Dios, era Dios Hijo, ¿sí? Que estaba dentro con el plan de redención, y Él viene y dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, ¿sí? Entonces, este segundo razonamiento que que Juan el Bautista nos da, es también una forma en la que podemos debemos de llevar como este argumento que él da. Dice, recordemos que Dios Padre y Dios Hijo estuvieron juntos en la creación. Entonces eso es lo que nos está como testificando que Jesucristo, ¿sí?, era mayor a él. La tercera razón que nos da, voy a poner por aquí mis hojas, luego me confundo, ¿sí? Dice, la tercera razón dice, que el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Y la tercera razón que nos dice que el testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios. Podemos observar que Cristo comentó que Él venía a dar testimonio del proyecto de salvación que fue diseñado por el Dios Trino, en el cual Él dijo antes de ser crucificado en Mateo 26:42. Dije, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Haciendo referencia de que Él venía a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Espero no haberos confundido aquí, me confundí un poquito yo. Vamos a pasar a la cuarta razón que Juan el Bautista da para darnos a entender la superioridad de Él, de Cristo, ante su ministerio de Él y ante toda la humanidad. La cuarta razón, en el versículo 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. Y la razón que nos da aquí el Juan el Bautista dice que Cristo experimentó el Espíritu Santo en una forma ilimitada, ¿verdad? Recordemos que no tenía mucho tiempo que Jesús había sido bautizado por Juan del río Jordán. Y si leemos Juan 1:29 al 34 en sus casas, observamos la declaración de Juan el Bautista que hizo de Jesús. Solo vamos a leer, por favor, unos pasajes de ahí, hermanos, o a lo mejor lo leemos poquito. Primera de Juan, atrasito.
Juan 1:29 al versículo 34. Y nos habla del Cordero de Dios. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, y no le conoció, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el cuarto razonamiento que vemos aquí, hermanos, lo que estamos leyendo, ¿sí?, nos da la referencia a que Cristo era antes y que por medio de él es el que vendría a bautizar en el Espíritu, ¿verdad? Y hace mucho énfasis, si podemos verlo, lo leímos, él bautiza en agua, dice, pero él bautiza en Espíritu, ¿verdad? A gran diferencia de que el que él bautiza en Espíritu hace un cambio de corazón, ¿verdad? Una nueva naturaleza, ¿sí? Y en nuestras vidas hace un cambio que ahora a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo le llamamos malo, no como antes, ¿verdad? La quinta razón, para no quedarme mucho rato aquí, dice en el versículo 35, dice, me regreso rapidito, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Esta es otra razón, hermanos, mayor. Dice que porque todo ha sido entregado en las manos de Cristo. Cristo era supremo porque el Padre en su soberanía le había concedido tal superioridad y preponderancia, dice la palabra, ¿no? Estos versículos consolidan, dice, varios temas de todo el capítulo, aunque el tema inmediato al que Juan el Bautista resaltó fue la superioridad de Cristo. Juan explicó por qué Jesús, el Verbo encarnado, debía crecer hasta ser el más grande de todos. Y da importancia al hecho de que Cristo venía de arriba, su origen es celestial, haciendo alusión a que la salvación proviene del cielo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento de los elegidos para salvación se requería que nuestro Salvador proviniera del reino celestial, y ese hecho descartaba al mismo Juan el Bautista porque el cual debía menguar, ya que él era terrenal. ¿Sí? Estos argumentos que dio, ¿sí?, tuvieron el objetivo de que el creyente pusiera sus ojos en Cristo, de tal manera que comenta en el versículo 26, y es el mensaje, uno de los mensajes que he oído por varias veces, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Y uno de los mensajes que yo he escuchado ya en varias ocasiones, ¿sí?, comienzan, dice que el que cree que el Hijo tiene, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, esto constituye una culminación apropiada para el capítulo, porque Juan el Bautista presentó dos alternativas aquí en este capítulo que acabamos de leer. Comienza con la primera alternativa, que es fe genuina, ¿sí?, o desobediencia desafiante. Así dice algunos estudiosos, ¿verdad? Ahí dice, o hay fe porque crees en el Hijo, o de plano no crees en el Hijo y estás desobedeciendo, dice, desafiantemente. Por lo tanto, ¿sí?, así puso en primer plano, dice, la amenaza real de un juicio inminente para todo aquel que pusiera sus ojos en otro hombre que no sea Cristo Jesús. Él en cierta forma dice, no, yo no soy, y así lo acabamos de leer, ¿no? Dice, no, yo no soy, es Él que viene después de mí, pero que era antes que yo. Ese trabalenguas, ¿verdad? Dice, es Él, no pongan los ojos en nadie más.
Es el primer mensaje que da, dice, pongan los ojos en Cristo. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. ¿Sí? Dice, mientras que el segundo plano que nos pone aquí, ofreció una invitación a depositar la fe en el Hijo y expresó con claridad la consecuencia inevitable de negarse a creer en Jesús. ¿Sí? Y una de las partes, la última parte que pone en segundo plano es que el que dice, en su último, dice, la ira de Dios está sobre él. Si no están tus ojos en Cristo, si no está tu fe posicionada en Él, dice, entonces la ira de Dios es un hecho, ¿sí? No es posiblemente la ira de Dios llega a tu vida, no, es un hecho que dice, la ira de Dios está sobre Él. Y ese es el mensaje que da el apóstol, que da aquí el apóstol Juan, con Juan el Bautista, escribiendo él estos hechos, ¿sí? Y da el mensaje de que los ojos deben estar en Cristo. Cosas que de repente suceden en nuestras iglesias, en algunas iglesias más bien, perdón, donde ponen los ojos en la persona que está al frente, en el ministro, en el pastor, en el diácono, ¿sí? Y es lo que nos viene a decir aquí Juan, dice, no, o sea, sus ojos deben estar en Cristo, su fe debe estar posicionada ahí en Él, y si no es en Él, la ira de Dios está sobre Él, sobre ustedes. Dice, es muy claro el mensaje. Los creyentes no debemos innovar en el mensaje, aunque pareciera grotesco cuando predicamos el evangelio de un Dios airado, ¿sí? Para muchos es ofensivo, ¿sí? Y para muchos dice, es falta de amor eso de esas iglesias, predicar la ira de Dios. ¿Cómo vas a predicar a Dios, un Dios amoroso, un Dios que nos dio la vida, que nos ha mantenido? O sea, ¿cómo vas a predicar a un Dios airado? Es necesario, hermanos. Sí. Y yo no sé para cuántos de ustedes pudo haber sido este mensaje el que los despertara. Al menos en mi vida sucedió esto, ¿no? Dices, oye, espérate, es que para mí Dios es amor, Dios, para muchos decía un predicador allá en Irapuato, y Dios es como Santa Claus, ¿sí? Me trae mis regalos. Pero viendo aquí cómo es que Juan nos dice, la ira de Dios está sobre ustedes, o sea, no todo siempre será así, ¿verdad? Entonces debemos de llevar el mensaje tal y como nos lo enseñan las Escrituras, ¿sí? Poner a Cristo como el Mesías, que es el primer plano que pone. Segundo plano que nos pone, que si no está Cristo en tu vida y tus ojos y tu fe en Él, entonces la ira de Dios está sobre de ti. No debemos rebajar, ¿sí?, los estándares de la verdad. No debemos de meter, innovar cosas nuevas para llevar el Evangelio. Eso de llevar payasito, de llevar cosas así que de repente en algunas iglesias se ha visto, los desayunos en las mañanas, desayunos para los niños, desayunos para los jóvenes, desayunos para los ancianos, ¿sí? Y se les da el mensaje. O sea, es bueno, pero no es lo ideal. Lo ideal es predicar la verdad, predicar esos dos puntos que son para que despierte la persona, ¿sí? Entonces, por eso es que comento aquí, no debemos rebajar los estándares que se nos muestran las Escrituras. Podemos estar seguros que si alguno predica diferente mensaje a lo que estamos escudriñando, podemos estar seguros que el tal dice no le ha amanecido, ¿sí? Que aún sigue en sus vidas, iba a decir espiritual, pero en su vida ceremonial, en su vida religiosa, pero no le ha amanecido la verdad. Tampoco quiero que me malentiendan, hermanos, cuando digo que predicamos la ira de Dios, ¿sí? No se trata de ir cortando cabezas, como dice otro predicador, porque cuando se expone el mensaje que hemos escuchado, debemos estar conscientes que en algún tiempo estuvimos en esa misma condición nosotros. Estuvimos perdidos y fuimos constituidos enemigos de Dios, el cual nos tuvo demasiada paciencia y amor, y de esa forma debemos conducirnos, ¿sí?, en nuestra forma de predicar, con paciencia y amor, si quizás Dios tenga misericordia y piedad de las personas que han de ser salvas. Y yo simple y sencillamente les he comentado, varias veces le he dicho, si vamos a acudir así con nuestros hijos, cortando cabezas con nuestros hijos, o quisiéramos que ellos vinieran a Cristo. La realidad es que cuando predicamos, así debe de ser para todos.
O sea, con mi familia voy a ser como compasivo. No, hijito, mira, no hagas eso. Mira, Dios te manda. Y por allá afuera, Dios está irado con ti. O sea, sí es bueno, hermano. Lo tenemos que hacer, pues tenemos que tener esa misma paciencia y amor para con aquellos que no han recibido todavía la verdad. Sin duda alguna, hermanos, la palabra cobra valor dependiendo en gran parte de la persona que las expresa, ¿no? Hablando de Juan el Bautista, cuando se expresa hablando de Cristo, ¿sí? Cuando se expresa de Juan el Bautista, dice, cobra un gran valor, ¿sí? De quien las expresa, dice, de esta persona en particular. El Señor Jesús afirmó que no hay otro como más grande que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Cuando analizamos a profundidad esta corta frase, es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. Entendemos por qué el Señor dijo lo que dijo sobre Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista y quiénes somos nosotros? ¿Ah? Estas palabras revelan el corazón de alguien que ha entendido el verdadero propósito en la vida de todo cristiano. El llegar a ser como Jesús. Todos los demás propósitos que nos tracemos nosotros en la vida, por muy loables que sean, que tendrán un carácter temporal. Todos tarde o temprano terminarán con nuestra partida y solo un propósito tiene el carácter eterno y trascenderá en el umbral de la muerte. Y esto es las cosas espirituales, la vida en Jesús que Dios nos da. Cuando nuestros propósitos, hablando a nosotros, ¿sí? Cuando nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos sean parecidos más a Cristo, esto es lo mejor. Cuando nuestros propósitos son un trabajo, un negocio, una carrera, lo que ustedes quieran poner, todo eso, dice, trascenderá, quedará aquí no trascenderá, quedará aquí en la tierra. Y en la muerte, ahí se acabó. En el análisis final, cuando estemos frente a nuestro Señor, la pregunta más importante que se nos hará es la siguiente: hijo o hija, ¿cuánto te pareces a mí? ¿Sí? Aunque nuestra respuesta esté interrogante, jamás será la suficiente buena. El mayor o a menor grado de semejanza que alcancemos con nuestro amado Señor. Indefectiblemente, dice, estará ligado aún cuán humildes seamos. Entre todas las enseñanzas del Señor hay una en la cual fue explícito y directo. Y una de las enseñanzas que nos da es en Mateo 11, 25 al 30. ¿Sí? Por favor, vamos a pasar ahí rapidito para tener Mateo 11. Tenemos tiempo, hermano, tenemos tiempo. ¿Sí? A veces un poquito pesado cuando tenemos dos temas, pero es breve esto. Mateo 11, 25 al 30. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? El mensaje que nos da aquí, hermanos, es que dice que busquemos, ¿sí? Que vivamos y veamos su yugo. Dice que cada uno de nosotros carguemos nuestro yugo y vivamos a semejanza de Dios, de Cristo, haciendo alusión a lo que comentaba nuestro hermano hace rato, ¿verdad? De que la persona debe de creer, debe de estar posicionado en ser cada vez más espiritual en nuestra forma y nuestra conducta de vivir. Dice
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Amados, este es un tema olvidado en las prédicas de hoy, pero fundamental en la vida de todos los hijos de Dios. El tema de cargar, de llevar, de que es necesario que crezcamos, ¿sí? Es olvidado. Ustedes den un vistazo a las iglesias de hoy en día y verán que las prédicas de ahí son prosperidad. ¿Sí? Ven a Cristo y todo te irá bien. En forma irónica y en forma de risa, el hermano ha comentado, ¿no? Dice, ven a Cristo y hasta el callo de tu pie se te quitará, ¿verdad? En realidad, esa es la realidad que vemos hoy en día en las iglesias. Demos un vistazo y vemos que hay iglesias donde nunca predican el que debe de menguar la persona. Nunca predican el que debe de ser, debemos llevar una vida en santidad, que debemos de ser conducidos con la palabra de Dios, que debemos de tener una comunión diaria, no nomás en la iglesia los domingos, sino diaria, en nuestras vidas diarias, en nuestros hogares. ¿Sí? De esta forma nos podemos ir menguando. De esta forma podemos ir declinando nuestra forma de vida, nuestra naturaleza. De esta forma podemos ir reduciendo las pasiones dentro de nuestro ser, ¿sí? Y de esta forma es como realmente menguamos nuestras vidas y hacemos que crezca Cristo en nuestro ser. Entonces, una de las prédicas que debemos de tomar más constantemente es esto, que crezca Dios, Cristo, en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Y hago dos preguntas nada más, para no cansar más. Hago dos preguntas las cuales me cuestioné primero yo y las paso a ustedes. Me las van a contestar, ¿no se creen, hermanos? Si te has dado cuenta cuánto has menguado desde que dices ser comprado por Cristo. Haciendo un recuento de mi vida digo, híjoles, este pecado. Y no he hecho esto otro. Creo que a veces no oro, ¿verdad? Y dices tú, ¿cómo vas a menguar? ¿Cuánto has avanzado en ese trabajo que tenemos todos los creyentes? No nada más los maestros y los ministros y los pastores, sino es toda la iglesia. Debemos tener ese trabajo arduo de seguir menguando nuestras vidas. Una pregunta más que hago es si realmente tenemos el deseo de seguir menguando o las cosas del mundo nos están ganando. Hay ocasiones en que los afanes, como leemos, nos quitan la idea del trabajo que es el creyente verdadero, ¿no? El creyente verdadero es adorar, crecer, menguar, que es lo que estamos viendo aquí. Aunque para Juan el Bautista el menguar era que su ministerio fuera hacia abajo para que saltara, en nuestras vidas como creyentes ahora es que Cristo, ¿sí?, reine en nuestra vida y de esta forma mengue todas nuestras intenciones mundanas en el mundo. Al hacer esas dos preguntas, rápidamente me contesté y dices tú, ¿cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedico a leer? ¿Cuántos pecados he visto que he mortificado en mi vida? ¿Cuánto es el deseo de que mi vida resalte y dé la gloria, la honra a Cristo? Hermanos, este es un tema que abro para cada uno de los creyentes miembros y para los que no, ¿sí? A los que siguen sin esta posición de si son creyentes, si son oyentes por tantos años, pues el comentario sería que vean a Cristo, ¿sí? Que depositen sus ojos en Cristo y que de esta forma pidan a Dios, a Cristo, el que sean salvados, ¿verdad?
Si alguno de aquí, los que estamos aquí, se dan cuenta de que después de escudriñar esto y varios sermones por mucho tiempo que se nos han impuesto, nos damos cuenta de que seguimos en una vida que no creemos en Cristo, que venimos por compromiso, que calentamos la silla, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿sí? Es necesario que hagas un alto en tu vida, ¿sí? Y es necesario que pienses en que todo lo que escuchas, dice un hermano de Irapuato, también te condena, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que este pequeño mensaje que traigo, que comento, y con lo que nuestro hermano nos comenta de Cristo que descendió, no descendió, que ascendió. A veces esos pasajes los leemos muy fácilmente, ¿verdad? Como el otro pasaje que dice, y fue tumbado del caballo Pablo, dice, no dice eso, ¿no? Simplemente cayó a tierra Pablo. Entonces son temas que debemos de leer, hermano, pero es ahora sí como dice, si uno no está preparado, y la forma de prepararse es leer, ¿verdad? Entonces vamos a culminar con eso, hermanos, por el tiempo, para no ser cansados. Y vamos a hacer una oración, por favor, para terminar, y entonamos un último canto, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, Dios eterno y Señor Santo, te agradecemos por esos mensajes, Señor, que tú has traído a cada uno de nosotros. Y rogamos, Dios eterno, que tú sigas obrando en la vida de cada uno, para que seamos cada vez más obedientes, sumisos, y que exaltemos realmente, Señor, tu vida en nuestras vidas, Padre. Concédenos la bendición de seguir mortificando y viendo esos pecados que están ocultos en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Dios eterno, a que seamos diligentes, cada vez más insistentes en nuestra comunión contigo, Señor. Padre, pues bendícenos con tu Espíritu en nuestro caminar hasta que tú nos llames a cuentas. Y ayúdanos, Dios eterno, a que seamos cada vez más adoradores en espíritu y en verdad. Por Jesucristo, Señor, te rogamos esto y te lo agradecemos. Amén.